Vamos a nuestro segundo expositor, él es Jonathan Abelson, de Estados Unidos. Es máster y colaborador académico en el Graduate School Graduate School of Political Management de la Universidad de George Washington. Es socio fundador de Vía Consultores y colaborador editorial de la revista Companies and Editions en el área de español. También en el área es experto en área de comunicación y de gobierno, y aquí Jonathan fue subdirector de comunicaciones del presidente de la Legislatura de Buenos Aires y asesor del subsecretario de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre el año 2006 y 2008. Ha trabajado como redactor en la campaña de Mauricio Macri para el Congreso Nacional en 2005 y para la Alcaldía de Buenos Aires en 2007. Asimismo, se desempeñó como consultor en diversas campañas en Argentina, Ecuador, Paraguay y México entre 2005 y 2008 y en campañas para alcalde y gobernador en México el 2009 y 2010. Jonathan también fue Project Manager en una de las más prominentes consultoras para el Partido Demócrata durante las elecciones de medio término en Estados Unidos en el año 2010 y actualmente asesora al PT de Sao Paulo, Brasil, y a la ONG Mexican Americans Thinking Together, radicada en San Antonio, Texas. Pues bueno, démosle la bienvenida a Jonathan Abelson. Bueno, hola, buen día. Muchas gracias a la Copias y SPAL por la invitación, muchas gracias por la introducción. Discúlpame por los nombres raros de míos y de donde trabajé. Bueno, entonces la idea de este panel es hablar de storytelling, es un poco desarrollar lo que Carlos Fara también introdujo, este concepto nuevo, que a veces suena un poco a, no sé, como que estamos renombrando cosas, pero que creo que realmente tiene un factor muy importante en las campañas modernas, sobre todo con las nuevas introducciones de Internet, de los ciertos tipos de spots, de herramientas más modernas que vamos a poder utilizar mucho mejor si entendemos este concepto. Entonces, el storytelling, o en español, storytelling, es básicamente usar la narrativa, las herramientas de la narrativa y de la escritura de ficción para comunicar mensajes políticos, para comunicar mensajes de campaña o de gobiernos. Entonces, en mi exposición lo que voy a hacer es dar 5 conceptos claves o básicos o ideas sobre cómo utilizar mejor esta herramienta para hacer una comunicación más eficaz en campañas y también en gobiernos, que creo que es muy importante. El storytelling se basa en 2 fundamentos básicos. El primero es que la comunicación tiene que ser principalmente emotiva, que una comunicación emotiva es mucho más eficaz que una comunicación lógica o racional. Y segundo, que una historia es más importante y mata un argumento. O sea, una historia, un nombre, digamos, las emociones matan a una explicación, a una comunicación que sea lógica y racional. Y esa es mi primera idea, mi primer concepto de esta charla. Una historia es más eficaz que un argumento. Entonces, esto es muy simple, no es nada nuevo. Si un político construyó 5 escuelas, hay varias formas de comunicarlo, pero una puede ser construimos 5 escuelas en Manabí, Cuenca y no sé, y Cotopaxi. Pero otra forma de comunicarlo es contar la historia de un chico de Cuenca, no el de los focus group, otro, y de contar cómo cómo antes tardaba 3 horas en ir al colegio y perdía tiempo de estudios y se levantaba a las 7 de la mañana, y cómo ahora, gracias a los colegios, esa persona que se llama Juanito, que tiene una cara y hace ciertas cosas, ahora solamente tarda media hora y puede estudiar más y puede estar más tiempo con su familia y puede dedicarse a muchas más cosas y en definitiva ser un ciudadano más feliz, que es para lo que los gobernantes gobiernan, como decía Ralph Murphy. Entonces, para explicar por qué una historia es más eficaz que un argumento y por qué una cara y un nombre tienen tanto poder en la comunicación política, voy a poner, si el micrófono me deja, un ejemplo de una campaña de Lula, su primera campaña presidencial en Brasil, donde él, en vez de decir que él quiere un Brasil con más oportunidades, en vez de decir lo que él quiere para el futuro de Brasil, pone un vocero, cuenta una historia y eso hace que esta comunicación sea mucho más eficaz y que esta campaña haya sido una gran campaña que, bueno, que todos recordamos como una de las mejores campañas en Latinoamérica de los últimos tiempos. ¿Se ve? Sí, a ver si se escucha. No se escucha, ¿no? Nada nunca foi fácil para mim.
Escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. La luz. Si le pueden apagar la luz. A ver, vamos de nuevo. Minha mãe mal sabe ler. Un segundo, por favor. Ay, ¿No se ve nada? ¿O... Ah, ok. es el reflejo. Ah, sí, acá se ve bárbaro. Esperen, un momentito que ya llega él. Ahorita Jonathan, nosotros vemos perfecto. Sí, yo lo pongo igual y lo comentamos nosotros después. ¿Mejor? Muy bien. Ahí va. Ahí está. Bueno, espero que se escuche también. Acabei de entrar na faculdade. Não foi fácil, mas eu consegui e agora eu tenho uma oportunidade. Nada nunca foi fácil para mim. Eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. Minha mãe mal sabe ler, mas confia em Deus e em mim. E eu vou realizar os seus sonhos, custe o que custar. Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida? Estão nas ruas, nas drogas, no crime. Ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade! O jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é o país de todos, de todos. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país. Viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Bueno, entonces, ¿qué creen que es más efectivo? ¿Lula diciendo quiero un país con oportunidades o Joao contando la historia de su mamá, de su favela, de cómo creció, de cómo un gobierno de izquierda, digamos, puede ayudar a gente, a él y a gente como él? Bueno, en este caso es un actor, es una pieza realizada por Joao Santana, pero se puede hacer con gente real. O sea, esto creo que muestra muy bien cómo el valor, la fortaleza de una historia. La segunda idea, el segundo concepto es que en toda historia hay un enemigo, en toda historia hay buenos y malos. Entonces es como que planteamos un eje. Nosotros estamos de un lado y los malos, los enemigos, están del otro lado. Entonces es muy importante que en toda historia, siempre que construyamos un relato, pensemos, nos detengamos a pensar quién es nuestro enemigo. Muchas veces cuando estoy en un workshop o en una campaña, la gente tiende a pensar que el enemigo es el contrincante o el otro partido, o Estados Unidos, o el imperialismo, o la izquierda, o no sé. Pero nuestro enemigo en general son conceptos. Nuestro enemigo es un país para pocos, mientras nosotros representamos un país para todos. Nuestro enemigo es un país con violencia y un país con agresividad, mientras nosotros somos un país, nosotros representamos a un país libre y un país democrático. Entonces es muy importante, como en toda historia, que cuando la estemos construyendo, cuando la estemos relatando, tengamos muy en claro cuál es nuestro enemigo, cuál es la batalla, lo definamos y digamos cómo vamos a hacer para ganarle y qué significa que los buenos ganemos. ¿No? Porque toda historia es un poco así, ¿o no? Y este spot que voy a mostrar como ejemplo de esta idea es un gran spot en este concepto particularmente hablando, que quizás a ustedes, a algunos les vaya a gustar y a otros no, pero creo que como ninguno supo marcar cuál es el enemigo, cómo lo vamos a derrotar y qué significa que ganemos nosotros. Así que bueno, vamos a ver si funciona. Esta es la prepotente partidocracia que se ha ensañado contigo. El ciudadano común te ha hecho su súbdito, su presa. Se sienten los dueños de la patria. ¿Hasta cuándo? Ya basta. Los ciudadanos somos los dueños de la democracia, los dueños de nuestro país. Acabemos con la dictadura de estas mafias que se hacen llamar partidos políticos. Terminemos con los abusos de un Congreso decadente. Vamos juntos a la victoria en octubre 15 del 2006. Vamos juntos a la Asamblea Nacional Constituyente. Rafael Correa, presidente. La patria vuelve. Vota 30. Qué increíble cómo ya quedó vieja, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, no sé si se entiende, pero creo que es un ejemplo muy claro de cómo esta campaña pudo encontrar el enemigo, pudo definir los términos del debate como le convenía, y después aparece el candidato diciendo, bueno, ¿qué significa que ganemos los buenos? ¿Qué significa que ganemos nosotros?
Siguiente concepto, idea, es nunca perder nuestro eje argumental. El eje argumental es la moraleja. En toda historia, cuando nos contaban nuestras madres, abuelas, había una moraleja, algo que nos querían contar, algo que nos querían enseñar. Y muchas veces cuando uno construye un relato, puede perder esa idea central. ¿Cuál es ese mensaje específico que queremos transmitir con esta historia? Entonces, bueno, esta idea representa que desde el principio al final del relato, nosotros siempre tengamos en cuenta cuál es esa moraleja que queremos dejar y seamos muy claros en dejarla, en que sea clara y consistente y que no haya lugar a dudas de lo que queremos decir. Para esto elegí un ejemplo un poco más largo, pero creo que es muy bueno, de la campaña de Obama. Está en inglés, pero realmente lo que dicen no tiene demasiada importancia, es más visual, es un poco larga. Y para entender la moraleja de esta historia, porque además es la historia que marca del primer día de la campaña de Obama, pasando por la interna, la general, el gobierno y los desafíos que tuvo en su gobierno en el primer mandato como presidente, tenemos que entender cuál es el contexto de la campaña en los Estados Unidos de este año. Que se está poniendo en duda el liderazgo, el potencial visionario o estadista de Obama. Entonces esta es una historia que cuenta todo esto de una forma muy interesante, muy divertida, muy amena, pero sin olvidarse nunca que la moraleja es que Obama es un líder con todas las letras, que Obama es un visionario, un estadista, es la persona adecuada para sacar a Estados Unidos en este momento de la crisis por la que está atravesando. Entonces, bueno, tengan eso en la cabeza cuando la vean. I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America. And standing up with courage, they somehow managed to change the world. Yes, we can. Barack Obama has won the Iowa caucuses. You have done what the cynics said we couldn't do. He's the first candidate we've ever seen who had an organization that brought together the internet and community organizing. He makes me care, and he makes me want to get up and go and do something with my life. The next Vice President, Joe Biden. I move Senator Barack Obama be selected by this convention as the nominee of the Democratic Party for President of the United States. I accept your nomination for presidency of the United States. Small town mayor is sort of like a community organizer, except that you have actual responsibilities. A fist bump, a pound, a terrorist fist jab. Fist bump, please. Oh, yeah. Right. First shot, straight through. That's how you perform under pressure. After a hard-fought battle, it all boils down to today. 11 p.m. on the East Coast, and we have news. There will be young children in the White House for the first time since the Kennedy generation. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. And so it began. He faces a severe economic crisis at home and an increasingly dangerous world abroad. I don't know how passing health care will play political, but I know it's right. We are going to get this done. We are going to make history. That's the most persistent fly I've ever seen. Nice. Now, where were we? I signed this bill for my daughters and all those who will come after us. So in love.
says, don't ask, don't tell. We are a nation that says, out of many, we are one. This is done. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. One of the first decisions that I made as president was to save the U.S. auto industry from collapse. I am sending this Congress a plan called the American Jobs Act. You should pass this jobs plan right away. This is a make or break moment for the middle class and for all those who are fighting to get into the middle class. Welcome home. Welcome home. If you stick with me, we're going to finish what we started in 2008. America, we have come so far. We have seen so much, but there's so much more to do. Bueno, entonces es claramente una historia, ¿no? No es mucho más que eso. No. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos cómo están todo el tiempo mostrando que Obama es un líder, que firma, que mata a la mosca, que da la bienvenida a las tropas de Irak, etc. Y como me queda poco tiempo, el cuarto concepto que quería mostrar, que esto funciona en casi todos los relatos y también en toda la comunicación política en general, es que la sorpresa vale doble. Nosotros podemos, cuando hacemos una historia, nosotros podemos ser contraintuitivos. ¿Qué significa esto? Es ir contra lo que la gente cree de nosotros, que nosotros no podemos o que son nuestros negativos, y lograr en esta historia decir, no, nosotros no estamos encasillados en eso. Nosotros podemos ser de izquierda y reunirnos con empresarios. Nosotros podemos ser de derecha y reunirnos con indígenas. Nosotros podemos, romper ciertas limitaciones que uno tiene por creer que está en cierto cuadrante ideológico. Y vamos a ver rapidito este spot que lo hice para mostrar esto, que es de Piñera en la campaña de Chile, donde se lo ve, si bien él es el candidato de derecha, después de una larga gestión de gobiernos de izquierda, se lo ve cantando, saltando, con jóvenes besándose, etc. Para que entiendan un poco, si esto no es realmente una historia y como spot quizás no es tan excelente, muestra claramente esto de cómo alguien puede salir y ser contraintuitivo en su comunicación. Súmate, 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 súmate. Quiero gritar viva el cambio, que Chile entero se sube cantando, porque la esperanza de un nuevo futuro está por nacer, 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 nacer. Quiero verte soñando, lleno de colores que hablan de cambio. Los mismos de siempre se van a sus casas, no los vemos más. En definitiva, esto no es una historia propiamente dicha, pero muestra cómo un candidato de derecha, que era empresario, se lo veía frío y empresarial, puede, mediante la comunicación, y creo que es algo que tenemos que adaptar a las historias, al storytelling, salir de eso y mostrarse saltando, cantando con jóvenes besándose, pintándose la remera, etc. Y por último, antes de que me saquen de acá por falta de tiempo, voy a mostrar un video que lo más importante, ¿para qué? Como decía Carlos Fara, ¿para qué usamos las historias? Las usamos para mostrar emociones, para comunicar emociones, porque nosotros creemos, si usamos esto o para esto estamos usando la narración de historias, es que las emociones matan la lógica, las emociones son más fuertes que un argumento lógico, que números. Entonces, esta es la única que no va a ser política, pero creo que es muy bueno y cuenta la historia de un equipo de fútbol, de cómo nació y cómo se creó. Quizás lo voy a tener que sacar en la mitad porque también es un poco largo, pero creo que es una excelente manera de contar una historia y nosotros lo que tenemos que hacer mientras vemos esto es pensar, ¿qué sería mejor? ¿Que nos muestren la cantidad de goles, la cantidad de partidos ganados, la cantidad de copas ganadas, o que nos hagan un video así?
Y bueno, y tengamos en cuenta lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuál es el racional? ¿Cuál es la moraleja que nos quieren dejar con esto? Bueno, le voy a poner el tiempo que la moderadora me deje. Yo siempre lo digo, lo pongo ejemplo para las generaciones del fútbol base, que se miren en mucha gente, pero sobre todo en él. ¿Se escucha algo? No iba pendientes, no se peina el pelo, no se pinta el pelo, no. Todos saben que es el mejor y juega 20 minutos y no se quejaba. Lo pongas donde lo pongas, no se queja y siempre juega bien. Y siempre entrena bien. Y cuando está lesionado está de mal humor porque quiere volver y quiere ayudar. Y esa gente no tiene precio. S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas doni, sisplau, la cervesa i posi'ns el Vicar. Li va semblar genial. Va fer un pet, em va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres, vull fer les coses que fa la gent normal, vull dormir amb qui dormen els altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I, assumint aquell paper, vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Vaig passejar-la pel mercat del barri, em va semblar un escenari adequat per començar. Vaig dir, d'acord, ara fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, quina gràcia, que boig estàs, ets molt divertit. Doncs, francament, Magre, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Jo t'ho has pensat que això de viure com ho fan els altres. Bueno, el video sigue y es muy bueno, pero en definitiva, y no sé si quedó tan clara la moraleja, pero en definitiva es cómo con una historia podemos contar, bueno, muchas cosas y con emoción. Y un poco lo que contaba la moraleja de esta historia era que Barcelona es más que un club, que los jugadores nacen en la cantera, que se entrenan con ellos, que duermen en los hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para cerrar, los tres conceptos que creo marcan la creación de una historia, la narrativa, la creación de un mensaje es la emoción, por sobre todas las cosas, buscar que la historia sea emocionante, que genere emotividad, encontrar al enemigo, tenerlo claro, definirlo y generar esa pelea y decir qué va a pasar adelante, qué pasa si ganamos los buenos y que siempre esté clara la moraleja, que siempre esté claro a qué queremos decir con esa historia. Disculpen la demora de los videos y bueno, muchas gracias.